Días antes, durante su preparación, Miguel comenzó a actuar de manera extraña. Su mirada se notaba vacía y distante, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. Incluso notamos que tenía heridas, como estigmas. Hola a todos, espero se encuentren bien. En esta ocasión les traemos 3 historias de Semana Santa. Les comento, son un poco diferentes a lo que hemos venido manejando. Intentaré probar cosas nuevas en cuanto a cómo escribo las historias. Todo esto con el afán de dar variedad al canal y probar nuevos métodos en la narrativa, buscando así atraer un poco más de escuchas. Espero les agrade. Sin más, es hora de escuchar historias, relatos o cuentos. Vengan y acompáñenme a descubrir quién es el monstruo de los cuentos. Esta historia se titula Prueba de Fe en Semana Santa. Mi nombre es María. Soy una mujer muy religiosa. Soy devota de la fe católica con toda mi alma. Mi vida giraba en torno a la iglesia, las oraciones y las celebraciones religiosas. Sin embargo, todo cambió cuando perdí a mi hijo en un trágico accidente. La muerte de mi hijo sacudió los cimientos de mi fe. Me sentía abandonada por Dios, preguntándome por qué permitiría que algo así sucediera. Así que, en consecuencia, sentí que mis oraciones se volvieron vacías. Mis creencias se tambalearon y me encontré cuestionando todo en lo que había creído. A medida que se acercaba la Semana Santa, me sentía más perdida que nunca. Las festividades religiosas que solían traerme consuelo, ahora solo me recordaban mi dolor y mi incredulidad. Me aferraba desesperadamente a mi fe, pero cada día era una batalla interna. Esto sucedió durante la procesión del Vía Crucis. Lamentablemente las cosas tomaron un giro aterrador al principio. Mientras observaba la representación de la Pasión de Cristo, comencé a tener visiones. Eran visiones perturbadoras. En medio de la multitud pude ver a mi hijo caminando. Iba y venía y se perdía, casi siempre detrás del intérprete de Jesús. Y podía ver su rostro radiante, como si una luz celestial lo estuviera envolviendo. En ese momento mis manos comenzaron a temblar y mi corazón latía con fuerza mientras lo veía caminar hacia la cruz. En mi mente, cuando llegamos, lo vi crucificado, sufriendo el mismo destino que Jesús. Me tambaleé, sintiendo que la realidad se desvanecía ante mis ojos, y al borde de la locura me encontré cara a cara con mi hijo. Su presencia era abrumadora, pero llena de paz y de perdón. Me miró con ojos amorosos y me dijo que viviera en paz, que encontrara consuelo en la fe y en el amor de Dios. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras me arrodillaba ante él, aceptando su mensaje de paz, y en ese momento comprendí que mi fe no estaba perdida, solo estaba siendo probada. Mi hijo no había muerto en vano, su espíritu vivía en mí y en mi fe renovada. Y desde aquel día he vivido con la certeza de que mi hijo está en un lugar mejor y que mi fe, aunque pueda tambalearse en momentos de dolor, siempre prevalecerá. A partir de eso, la Semana Santa se ha convertido en un recordatorio de la prueba de fe que superé y en la promesa de esperanza y redención que Dios ofrece a todos aquellos que creen en Él. Esta historia se titula El Vía Crucis de la Locura. Hola, mi nombre es Carlos y quiero compartir con ustedes la experiencia aterradora que presencié
durante el Vía Crucis que se celebra en Semana Santa en mi pueblo. Este evento solía ser una celebración solemne y respetuosa, pero todo cambió hace unos años. En aquel entonces, como todos los años, la gente se reuniría en la plaza principal para presenciar la representación del Vía Crucis. La persona encargada de interpretar a Cristo era un hombre llamado Miguel, conocido por su devoción y su fe inquebrantable. Sin embargo, desde el principio, algo parecía estar mal. Días antes, durante su preparación, Miguel comenzó a actuar de manera extraña. Su mirada se notaba vacía y distante, como si estuviera perdido en sus propios pensamientos. Incluso notamos que tenía heridas, como estigmas, ya saben a cuáles me refiero. Pero la realidad es que no le dimos mucha importancia. Como dije, él era una persona muy devota, tanto que rayaba en el fanatismo, por lo que pensamos en dos posibilidades. La primera es que él mismo las había armado, con maquillaje y toda la cosa. Y la segunda, que de verdad se las haya autoinfligido, lo cual era preocupante. Pero a pesar del fanatismo, no era un tonto, así que todos, sin insistir más, asumimos que eran falsas. El Viernes Santo, bajo el inclemente calor, había muchísima gente. Incluso había algunos turistas. Y pronto noté que la gente observaba con sorpresa e incredulidad la procesión. Era gente en su mayoría que yo conocía. Por eso mismo me llamó mucho la atención. Año tras año realizamos esto y nunca los había visto tan asustados. Y pude ver que lo que ocasionaba esta reacción en la gente no era más que Miguel. Por donde él pasaba, dejaba un rastro de sangre con sus pies. Bien, esto podría ser una sobreactuación de él, pero goteaba abundantemente de sus manos, tanto que la cruz, conforme se arrastraba, dejaba un rastro exagerado. Miré el rostro de Miguel y tenía el semblante perdido. Incluso noté que los actores que lo azotaban se miraban confundidos, y el organizador de todo esto observaba con cierta satisfacción. A medida que avanzaba la representación, la situación empeoraba. Miguel comenzó a gemir de dolor, pero no sé cómo explicarlo. Aún parecía que solo estaba interpretando el papel de su vida. Además, cuando se le preguntó si estaba bien, él insistía en continuar. La multitud cada vez se notaba más desconcertada e incluso preocupada. Escuchaba cosas tales como: ¿por qué sangra tanto? ¿Dónde tienes las bolsas de sangre de los pies? Cosas de ese estilo. Algunos solo observaban en silencio mientras él se arrastraba casi, cargando el pesado madero sobre sus hombros. Y por fin llegó el momento en que debía ser clavado en la cruz. Aquel hombre se veía pálido en extremo y, por increíble que parezca, no dejaba de sangrar de sobremanera. Los otros actores no podían ocultar el miedo en sus ojos. Fue entonces cuando ocurrió lo más macabro de todo, o milagroso, no sabría cómo referirme a esto. Mientras Miguel era clavado en la cruz, la sangre no dejaba de brotar en manos, pies y costado. Y en ese momento, como si detrás de él hubiera un sol, se iluminó todo. Su figura comenzó a agrandarse, generando una gran sombra. Todos mirábamos enajenados. ¿Cómo en estos tiempos puede suceder algo así? La gente comenzó a gritar. Algunos se tiraron al suelo rezando. Algunos incluso cantaban. La histeria colectiva era increíble. Y de pronto, un grito de dolor tan fuerte que se sobreponía al alboroto. Era Miguel, y la luz comenzó a disiparse. Todo parecía regresar a la realidad, pero aquel grito horrendo no cesaba, y al fin pude mirar de nuevo. La cara de Miguel se deformaba, su boca era en extremo grande, y sus ojos reflejaban la agonía en estado puro. Se movía frenéticamente. La gente no dejaba de mirar absorta,
y poco a poco se fue apagando aquel sonido. Miguel dejó de luchar y ahí frente a todos, como si de un muñeco de trapo se tratara, solo quedó colgado. Había perecido. Un caos tremendo se apoderó de la plaza mientras la gente corría en todas direcciones, buscando ayuda o tratando de entender lo que acababan de presenciar. Para muchos fue un recordatorio perturbador de la fragilidad de la fe y de la finitud de la vida. Nunca olvidaré esa terrible tarde de Semana Santa, cuando el Viacrucis se convirtió en una pesadilla viviente o un milagro. Aquel día que la fe de mi comunidad fue puesta a prueba de la manera más espantosa posible. Esta historia se titula El sacrificio del Padre. Soy el Padre Juan y quiero compartir la historia aterradora que viví durante la Semana Santa en mi pequeño pueblo. Como líder espiritual de la comunidad, siempre me he dedicado a organizar el Viacrucis. Esta es una de las celebraciones más importantes para nosotros. Pero este año, algo oscuro intentó apoderarse de nosotros. Todo comenzó con el incendio de nuestra iglesia. Lo atribuí a un accidente, pero algunos en la comunidad murmuraban que era obra del mismísimo demonio. La realidad es que yo ignoré esas supersticiones, pero pronto comenzaron a ocurrir más desgracias. Las personas que se habían ofrecido como voluntarias para representar a los personajes comenzaron a sufrir accidentes, desde lesiones leves hasta mortales. La fe de la comunidad se desmoronaba mientras el miedo se apoderaba de sus corazones. Desesperado por mantener viva la tradición, exhorté a toda la comunidad a tener fe. Les recordé que en tiempos de adversidad debemos mantenernos firmes en nuestras creencias. Pero incluso yo comencé a enfermar, sintiendo cómo la oscuridad acechaba a mi alrededor. En mi desesperación, busqué refugio en la oración. Me postré ante el altar, suplicando a Dios por fuerzas para continuar. Fue entonces cuando un milagro sucedió. Una sensación de calma y certeza me envolvió, y supe que debía seguir adelante con todo, sin importar las consecuencias. Con todas mis fuerzas, convencí a la comunidad de llevar a cabo la representación. A pesar del miedo y la incertidumbre, todos estaban de acuerdo en que debíamos enfrentar al mal con valentía y fe. El día del Viacrucis llegó, y mientras avanzábamos por las calles del pueblo, sentí la presencia del mal a mi alrededor. Pero me aferré a mi fe con más fuerza que nunca, liderando la procesión con determinación y esperanza en mi corazón. A medida que avanzábamos por las estaciones del Viacrucis, sentí cómo la oscuridad se alejaba, reemplazada por una luz divina que iluminaba nuestro camino. La representación, gracias a Dios, transcurrió sin incidentes, y al final, la comunidad se unió en oración y gratitud por la fuerza de la fe que nos había llevado a través de la oscuridad. Pero, al terminar todo, al final del día, me dirigía de regreso a la iglesia, cuando sentí una presencia maligna acechando detrás de mí. Y antes de que pudiera reaccionar, una fuerza invisible me envolvió y supe que había llegado mi hora. Mientras mi cuerpo caía al suelo, me aferré a la fe, sabiendo que Dios me recibiría en su reino celestial. Y la comunidad lloró mi partida, pero en sus corazones sabían que mi sacrificio había reafirmado la fuerza de la fe y la victoria de Dios sobre el mal. La Semana Santa seguirá siendo una celebración de esperanza y redención para todos nosotros. Muchas gracias por ver el video. Espero que estas historias hayan sido de su agrado. Asimismo, los invito a formar parte de esta comunidad suscribiéndose a nuestro canal. No se arrepentirán. Sin más, les deseo un buen día, tarde o noche. Hasta luego.